día de hoy tenemos aquí al licenciado en Filosofía por la Universidad de Guanajuato, Fernando García García, quien nos va a compartir algunas opiniones que tiene de la pedagogía inclusiva en temas de educación. Escuchamos sus palabras dentro de los centros educativos, para lo cual, si me lo permites, te voy a realizar unas ciertas preguntas, unas pequeñas preguntas en las cuales la primera pregunta que tengo para ti es: ¿qué entiendes por diversidad? Bueno, diversidad, hablando en lo que es en un sentido humano, la diversidad significa que todos somos distintos, entonces tenemos diferentes necesidades, tenemos diferentes habilidades, eh, pero en un sentido más amplio, pues la diversidad significa todo lo que es diverso. Se podría entender en lo humano desde los grupos sociales, pero también, por ejemplo, los grupos étnicos, o en este caso las minorías, y dentro de las minorías los discapacitados. Entonces creo que una sociedad siempre cuenta con diversidad, en tanto que las sociedades son mixtas, complejas e incluso... Teniendo en cuenta entonces lo que es la diversidad, que existen diferentes tipos de personas, no todas somos iguales, entonces debe de existir lo que es una inclusión dentro de un grupo social para aquellas personas que quizá tengan algunos rasgos diferentes o por alguna discapacidad que cuenten. ¿Qué significa para ti lo que es la educación inclusiva? Bueno, la educación inclusiva, posiblemente desde mi punto de vista no sería tanto diferenciar como digamos los normales y los diferentes, porque aquí ya también estaríamos aplicando un criterio de normalización, ¿no? Entonces la educación inclusiva sería la que tratara a cada estudiante de acuerdo a sus necesidades particulares, de todo tipo de necesidades, o sea, ya sean necesidades a causa de alguna discapacidad física, de alguna minoría, pero también, por ejemplo, necesidades educativas. O sea, si alguien, por ejemplo, tiene dificultad de aprendizaje, atenderlo de acuerdo con su dificultad de aprendizaje. O sea, lo contrario a la educación normativa, por ejemplo, eso sería para mí. ¿Conoces tú lo que es la palabra inclusión? Si a ti alguna vez te tocara trabajar dentro de un aula, ¿cómo aplicarías tú dentro de un aula para que el alumno realmente se sintiera cómodo, se sintiera en un ambiente agradable, pudiera acoplarse a sus compañeros? Porque lo que estamos hablando es que no vamos a excluir a las personas por alguna, no sé, un déficit de visual, o alguna persona que no escucha bien. No la vamos a excluir, sino tratamos de lo que es estar trabajando todos en armonía. ¿Cómo lo aplicarías? Pues para empezar, yo creo que para poder formar un grupo educativo inclusivo se tendría que tener un grupo reducido, porque si se tienen grupos muy grandes se pierde lo que es la atención personalizada. Entonces yo pienso que la única manera de ser inclusivo en la educación es con grupos pequeños donde se pueda realizar atención personalizada a cada estudiante. Como te decía en la otra respuesta, de acuerdo a sus necesidades de cada quien. Y también, por ejemplo, digamos en el caso de discapacitados, se deben de crear también las condiciones físicas, como por ejemplo las rampas, ¿no? Para los que tengan que utilizar silla de ruedas, se tienen que tener adaptaciones también en los baños. O sea, no es solamente del trato de las personas, sino también del mobiliario, de la construcción de los edificios. Porque, digamos, los zurdos también luego tienen el problema de que no hay pupitres para zurdo, ¿no? Entonces, teniendo el mobiliario adecuado se soluciona eso. Tú dices, por ejemplo, la discapacidad visual, pues uno a lo mejor si es profesor puede observar cuando alguien tiene dificultad visual para ayudarle a conseguir sus lentes o sentarlo adelante, como a veces se hace, ¿no? Entonces, creo que son estrategias dependiendo de cada caso, pero lo esencial sería En este caso atención hablemos del personalizada. papel, el rol del profesor. ¿Cuál crees tú que es el trabajo de un profesor dentro de una aula? Haría todo lo posible por incluirla, y cuando la incluyes de cierta manera lo que trates de hacer es neutralizar esa discapacidad. Entonces, como profesor, lo que tú tendrías que hacer sería más bien, pienso yo, evitar un trato demasiado especial para que también una persona se sienta que es parte incluida en un grupo, en una sociedad. Porque incluso si le dieras un tratamiento muy especial, sucede como, por ejemplo, en las escuelas para alumnos especiales, ¿no? Que les llaman así. Les meten tanto en la idea de que son alumnos especiales, pues, o sea, me refiero así como entre comillas, porque no queda claro qué significa eso, ¿no?
y los termina estigmatizando a fin de cuentas, porque les empiezan a crear la idea de que son diferentes al resto de la sociedad. Tú eres diferente, tú eres diferente. Entonces yo pienso que lo esencial del profesor sería tratar de hacer desaparecer esas diferencias. Por ejemplo, el síndrome de Down, normalmente se le dicen enfermedades mentales, o no sé, o discapacidad mental, no sé cómo, no sé cuál sea el término no discriminativo tal vez para referirse a esto, pero en ese caso ya no sería tan fácil la incorporación con el grupo, porque ahí sí, digamos que lo personalizado ya sube a un nivel de incluso individualizado, porque, por ejemplo, una persona autista o una persona con síndrome de Down va a necesitar una atención individualizada, ya que va más allá de un aula. Incluso esa ya es educación en la casa. Entonces, yo como profesor, si me preguntaras qué hacer, por ejemplo, para atender a una persona con autismo, con síndrome de Down, está obviamente más allá de mis capacidades, pero lo que yo haría inicialmente sería hablar con los padres de familia para que ellos entiendan también el concepto de una persona que necesita atención individual. Entonces podríamos considerar que el trabajo puede ser en conjunto con padres, familia, maestros. Es un conjunto el que se tiene que hacer para que el alumno pueda progresar educativamente. Definitivamente sí. ¿Tú qué harías en caso de que tuvieras un alumno en el cual sus padres no le brindan la suficiente atención para que él pueda progresar? Pues lo ayudaría de acuerdo a mis posibilidades, porque a veces también cuando los padres no pueden, yo en mi experiencia lo que he hecho es hacer que los mismos compañeros les ayuden, o padres de otros compañeros. O sea, si veo que hay, por ejemplo, una persona con rezago y sus grupos de amigos tal vez le pueden ayudar, yo me apoyaría con ¿Que los hay amigos. algo que cambiar dentro de las políticas educativas para que pueda existir una inclusión de grupos? Sí, totalmente, hay muchísimas cosas que cambiar. Hablemos desde estructuralmente, me comentabas, desde que las escuelas tuvieran adecuadamente mesabancos, lugares. Sobre cupo, o sea, más escuelas. O sea, en las escuelas normalmente en los municipios son 40 estudiantes por salón. O sea, eso es para mí contraproducente. Claro, y es muy difícil que un alumno, en este caso, un profesor, perdón, pueda atender a un grupo tan extenso teniendo alguna persona con alguna discapacidad o barrera de aprendizaje. Ajá. Entonces se puede considerar adecuadamente capacitado para poder sobrellevar estos casos. Sí, debe estar capacitado, debe de tener capacitación al respecto, porque son casos específicos y que obviamente se ha escrito mucho sobre esos temas. O sea, hay desde pediatría, ¿cómo se llama? Pedagogía, medicina, cuestiones que son más complejas que nada más, digamos, el sentido común. Entonces sí, debería estar capacitado. Bueno, pues sería todo de mi parte, no sé si quiera agregar alguna otra cosa. Estamos bien, gracias por la entrevista. Sí. Gracias.